Estamos en otro nuevo Casos de NIF, donde tenemos un nuevo invitado, uno de nuestros colaboradores. Estamos con un excelente amigo, Carlos Augusto Rincón, de quien no solamente puedo hablar de él como profesional, sino su gran ímpetu por la investigación, que es de las cosas que más admiro de Carlos, que profundiza en el tema, no se queda únicamente en la literatura, sino que hay que entrar dentro del análisis propiamente conceptual. Algunos lamentablemente mencionan que la teoría es muy aburridora, y creo que cuando precisamente se indaga en la investigación, porque hemos tenido un mal manejo de la palabra teoría. Para nosotros práctica es hacer un cálculo aritmético y un registro contable. En cambio la teoría no me dice nada, sabiendo que precisamente la teoría es el fundamento para yo tener elementos de juicio y poder hacer ese cálculo aritmético y ese registro, si acaso hay que hacerlo o de pronto no hay que hacerlo. Muy bien, entonces en ese preámbulo quiero demarcar, resaltar de manera muy especial el ámbito investigativo de Carlos Augusto. Dentro de esa parte quiero mencionar, tú eres contador público, además sí, tienes unas maestrías. Sí, tengo la maestría en proyectos y la maestría, pues estoy terminando la maestría en contabilidad y ya iniciando el doctorado en economía. ¿Por qué el doctorado en economía siendo esta labor de contador? ¿Por qué te nace esa parte? Porque digamos que en la economía hay unos marcos teóricos muy importantes que impactan en la contabilidad y que permiten describir o responder a procesos contables y darles mayor rigurosidad en su definición o en su conceptualización para el uso práctico. Como tú decías, la teoría es muy importante, dado que la teoría te permite predecir sucesos reales, o sea, sucesos prácticos. Esos sucesos prácticos se pueden leer desde la teoría. Correcto. Entonces, allí la teoría no es algo que está por ahí en el cielo, todo lo contrario. Si esa teoría no se baja a los procesos prácticos para responder sobre ella, pues se quedan como hipótesis de pronto, si no hay manera de contrastarlas en la realidad. Incluso para un tema que es de mucho manejo en la parte de la comunidad contable, el estatuto tributario haría parte del marco teórico, el cual al entenderlo, al poderlo analizar, conceptualizar, puedo predecir los posibles efectos que tenga sobre la información que yo voy a utilizar o a aplicar. No tanto, lo que pasa es que una cosa es el marco regulativo y otra el marco teórico. Digamos que el marco teórico está contrastado sobre los sucesos reales. Correcto. Como tal, y permite predecir sobre ellos. Los marcos normativos no necesariamente están sobre sucesos reales, sino sobre sucesos de poder. Entonces están determinados. Claro, porque nace frente a una imposición. Claro, entonces no, digamos que aunque la lectura, el marco normativo y todo eso se puede realizar desde teorías sobre por qué sucede el tributo y muchos elementos, las tensiones que entran en los procesos de tributación, pero digamos que las normas, cada uno de esos párrafos que están no necesariamente son teorías como tal, ¿no? Son marcos normativos, son marcos. Entonces hay dos clases de leyes allí, las leyes teóricas, ¿sí? Que son sobre situaciones reales que pueden contrastar en la realidad, y la otra es la ley regulativa. Y la ley regulativa como tal, la infusión aquí es digamos, aquí hay una comunidad científica que determina esos sucesos reales, aquí hay una comunidad de poder. Entonces, donde el Estado exige una metodología a realizar. Claro, hay unos entes de poder que obligan a que esos sucesos se hagan, no porque eso demuestre una realidad o una situación real, sino porque hay un instrumento de poder que dice que eso es así. Que esa es precisamente la gran diferencia frente a un análisis de un estándar internacional, donde me permiten a mí un poder decisorio,
donde yo tengo una influencia sobre la decisión, mientras que en una regulación no lo tengo, porque el que decide no soy yo, el que decide es un Estado que me dice a mí cómo debo actuar yo. Pero las NIF también, digamos que están hechas sobre otros entes de poder, como tal, entonces también en últimas terminan siendo marcos regulativos, como tal, y no marcos teóricos. O sea, aunque el marco teórico impacte en muchos digamos, de esas regulaciones, porque esa fue en su momento su intención del paradigma positivista, era que esos marcos regulativos estuvieran hechos sobre marcos teóricos. O sea, que la representación de la regulación estuviera hecha sobre la teoría, pero eso es muy complicado y además entra en tensión, digamos, muchos agentes de poder que prefieren que estos marcos regulativos estén hechos más sobre sus intenciones y necesidades que sobre la realidad. Entonces eso es un proceso de tensiones. Entonces, claro, entonces la intención de la información financiera bajo estándares internacionales sobre IFRS, sobre NIF, ¿cuál sería ese poder que pide esa intencionalidad? Claro, hay un grupo de usuarios que llaman los usuarios acreedores, que van a solicitar un tipo de información basada en su intención, intereses y necesidades. Y el marco conceptual de las NIF, en sus primeros objetivos, donde dice el objetivo de nuestras NIF es informar, entonces va a decir a esos usuarios, va a nombrar un grupo de usuarios acreedores como los inversionistas, los prestamistas, acreedores existentes y potenciales. Después va a decir que esos usuarios son sus usuarios principales y que todo este marco de regulativo de información va a entrar a satisfacer a ellos como tal. Entonces mira que la norma no dice, no, es que nosotros somos principios teóricos. En ninguna parte la norma va a determinar, ni siquiera se aleja un poquito del concepto de principio. Mira que muchos dicen, no, es que las NIF son principios y la otra damos normas. Mira que las NIF, antes todo lo contrario, la norma ya no habla de principio y no de cualidades y de características, porque se aleja un poco del paradigma positivista, de esa intención teórica, y va a entrar en un paradigma muy importante que se llama el paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones. La misma norma en el objetivo dice útil para la toma de decisiones. Cuando la norma dice útil para la toma de decisiones, no solamente son esas dos palabritas. Detrás de esas dos palabritas hay todo un paradigma de pensamiento, ahí sí de teorías que van a responder que los sistemas de información se construyen basados en las intenciones, intereses y necesidades de los usuarios, y que en última debe responder a una utilidad que hace esos usuarios de esa información. Correcto. Entonces, basado en eso precisamente que me estás diciendo, empezamos a tener, cuando entramos en el tema de lo que es el estándar internacional, empiezan a surgir conceptos que de alguna manera tenemos que tocarlos. Hablamos de que en un inicio los estándares internacionales se llamaron normas internacionales de contabilidad. Luego se transforman en un concepto que se menciona de normas o estándares internacionales de información financiera. Es muy fácil y es muy común confundirse con conceptos tales como el registro contable, y asumimos que la contabilidad es ese registro contable, o sea, ese débito y ese crédito. Es más, muchas veces ni siquiera el débito y el crédito, sino a qué cuenta lo manejo, cómo es mi plan de cuenta. Entonces, quisiéramos como entrar a estructurar de esto, dentro de esa información, si realmente las NIF obedecen a todo esto, o son todas o son ninguna, o parte de ellas o una suma de todas, como diríamos, para acabar de confundir en el término cantinflesco de todo este tema. Si es contable o son financieras. Correcto. Pues eso depende mucho. Hay un problema, es definir el marco epistemológico de la contabilidad, que hemos muchas veces conversado en nuestras tertulias, y que para definir ese marco epistemológico contable se requiere conocer cuál es el objeto de la contabilidad, cuáles son el método, cuáles son los sujetos y cuál es el campo del saber sobre el cual la contabilidad trabaja, converge como tal. Y al no tener claro, por ejemplo, cuál es el objeto de la contabilidad, pues no nos permite decir cuál es el alcance de la contabilidad. Y no nos permite a veces definir dónde termina la contabilidad, dónde comienzan las finanzas. ¿Y por qué se confunde
¿O por qué se asocia solo contabilidad al registro contable? Alcance, es que para algunos el alcance contable lo han dejado en el problema del registro. Ya. Entonces, y es por por el problema de la definición que hacemos de la contabilidad. Entonces, cuando uno dice qué es contabilidad, muchos textos, cuando qué es contabilidad, entonces empieza la contabilidad de registro, la contabilidad es... La acumulación. Entonces empieza a hacer los procesos de lo que hace la contabilidad. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de Stanislao Zuleta. Hace mucho tiempo lo leí, a mí me encanta el texto porque él habla allí, está hablando con teetos sobre las ciencias, creo que se llama el texto del profesor Stanislao, y entonces él va a decir, va a hacerle una pregunta a teetos un poco sobre ese proceso, y entonces le dice, ¿qué es la ciencia? Entonces Teeto llega y le dice, la ciencia es como la biología, la matemática y la zapatería. ¿Cierto? Entonces, bueno, Sócrates no entra como en la discusión de que si eso es científico o no, pero sí le llega y le dice más o menos, a Teeto le dice, mira, lo que pasa es que tú no puedes definir el qué es de la cosa con lo que hace. O sea, separar la acción de lo que realmente se pretende, la intención. Claro. Y le hace un ejemplo muy interesante, llega y le dice, tú a un niño, por ejemplo, si le va a decir, ¿qué es barro? Tú le dirías, no, es que barro es con lo que se hace los tejados, las paredes y los pisos. Entonces dice, un niño entendería qué es barro si uno le dice con eso, lo más posible es que no entienda. Pero si usted a un niño le dice que barro es tierra mojada, el niño cambiaría su concepto. Claro, ya le queda más claro que barro, entonces barro entonces va la esencia de la cosa como tal. Eso me hace acordar cuando en alguna ocasión un ingeniero de sistemas me dijo, ¿de dónde viene el agua? Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza fue la lluvia, los ríos, los mares, ¿no? Y él me dice, no, de la llave. Sí, porque de pronto uno entra en una serie de locubraciones innecesarias cuando realmente dice, ¿de dónde viene el agua? De la llave. O sea, es el sentido ya más pragmático del hecho, independiente de cuál es el origen del agua. Me dijo, tú me estás hablando es del origen del agua, no me estás diciendo de dónde viene el agua. Sí, es más o menos eso. Entonces, lo que habría que definir aquí no es qué hace la contabilidad o qué hacemos con él, sino qué es la contabilidad, la pregunta clave allí. Y yo en ese qué es de la contabilidad me voy un poco más a ese objeto, de pronto como a Garay. De pronto utilizaría un poco a Garay o a profesor Igiri, en términos cuando definen la contabilidad como lenguaje. O sea, la contabilidad es un lenguaje que permite una comunicación. Yo lo he definido en algún artículo, estoy escribiendo en ese momento, como que la contabilidad como tal es un tipo de lenguaje que permite describir los derechos de propiedad basado en las intenciones, intereses y necesidades de unos usuarios. Me parece que y esa descripción me parece más completa porque define cuál es el objeto sobre el cual ha trabajado la contabilidad históricamente hasta hoy, que es en términos de una descripción, entonces unos derechos de propiedad como el objeto, una descripción como la tarea o método que resuelve la contabilidad, y unos usuarios como unos agentes, unos sujetos que hacen uso de esa información, y que es muy importante, y por eso me parece tan bonito las NIF, porque las NIF en ese término sí define quién es el usuario de la información, las NIF plenas, y queda claro. Y cuando uno ve como lenguaje de comunicación, permite ver quién es el emisor, quién es el receptor de la información, cuál es el mensaje que hay que construir como revelación, y la norma como código. Porque ¿qué es un código? Entonces, eso es lo que está intentando la norma. Entonces, la norma es un código que permite unas políticas que definen el código. Entonces, por ejemplo, explícitas. Pero que nosotros llamemos a esto tasa, y yo no lo llame gafas, mira las gafas, no digo mira la taza, ahí hay una política que todos manejamos, y es que yo no puedo llamar a esto como yo quiera, sino que hay que llamarlo taza. ¿Sí o no? Porque tú no me entiendes, eso es lo que hace el código. Cuando tú mencionas la palabra política, y quiero precisamente allí hacer una pausa, se nos ha vuelto un problema
para iniciar este proceso, definir las políticas contables? Primero, porque posiblemente nunca hemos visto la contabilidad como ese conjunto de políticas que trabajan de manera armónica para llegar a un resultado, a un final, un objetivo, un fin. Sin embargo, nos queda difícil porque pareciera que estuviéramos ante un nuevo término, como si nunca hubiéramos tenido políticas contables. Entonces se nos vuelve, y entonces uno ve textos que dicen cómo hacer políticas contables, ¿no? Cómo se deben construir, o también formas en algunos que mencionan o mencionamos, donde eso debe trascender a toda la organización, donde todos saben cuáles son las verdaderas reglas de juego, y no, hoy manejamos la información de una manera y mañana la manejamos de otra. ¿Cómo podríamos definir la palabra política contable dentro de este conjunto de lo que estamos hablando? Bueno, lo primero que dijimos era que la contabilidad es un lenguaje, ¿cierto? Uh-huh. Que permite una comunicación. Entonces, como lenguaje, dije los elementos del lenguaje, y uno de los, digamos, productos que produce el lenguaje es el mensaje. O el mensaje, para poder llegar tanto a los receptores, y los receptores entiendan lo mismo que está diciendo el emisor, y esa misma descripción, existe un código. Ahí el código son las políticas, era lo que está diciendo. Entonces, código dice, esto es tasa, entonces nosotros como política determinamos esto como tasa. Entonces, en el código la NI dice, para mí esto es propiedad, planta y equipo. Es que para mí era antes esto. Le dice, no, mira, vamos a ponernos de acuerdo en los términos que yo utilizo y qué son. Y eso lo vamos a llamar política de reconocimiento dentro de ese código, de que son las NIF. Dice, para mí activos biológicos es esto. Y entonces ya dentro de la propiedad, planta y equipo de inventario, usted no puede colocar esos elementos que para mí son activos biológicos, porque hoy ya no son propiedad, planta y equipo. Claro, bajo el otro código, por ejemplo el código tributario, bajo los otros códigos contables, eso significa propiedad, planta y equipo, pero acá no. Acá propiedad, planta y equipo no significa eso, porque eso va a significar activo biológico. Por ejemplo, ahí en ese punto, es lo que tenemos que hacer en el balance de apertura, que es la famosa reclasificación. Es decir, hoy lo llamamos propiedad, planta y equipo, pero puede ser que para efectos de las NIF tengo que reclasificarlo en un nuevo concepto llamado, o bien ratificado, propiedad, planta y equipo, o bien lo llamo propiedades de inversión, o bien lo puedo llegar a llamar un activo biológico. Activo biológico. Entonces, claro, porque acá ya no cabe, acá lo que todo cabía como propiedad, planta y equipo, acá ya no cabe todo en propiedad, planta y equipo. Hay que separar propiedades de inversión, correcto. Hay que separar activos biológicos, hay que separar si estamos en plenas propiedades mantenidas para la venta, y ahora sí propiedad, planta y equipo. Entonces mira que ese conjunto de elementos ontológicos que caben y no caben dentro del conjunto de la palabra o del signo. Entonces ese es el código, dice la política de reconocimiento del marco ontológico que determina qué va y qué no va allí. Y para este código. Entonces código, en la política defino qué va dentro de cada uno de esos conceptos. Claro, entonces produce un problema, y ese problema le llamamos la polisemia contable, que es lo que hay que entrar, el código intenta solucionar. Y es que como todo lenguaje, los lenguajes son ambiguos, o producen ambigüedad, si yo no defino la palabra con claridad. Y entonces por eso se define la palabra estándar, que lo que pretende es estandarizar bajo un mismo término para que todos hablemos del mismo, con el mismo lenguaje sobre un mismo tema. Bajo ese código. Si vamos a hablar claro, porque si hablamos, NIF, claro, exactamente. Las palabras que vamos a utilizar para determinar los elementos bajo el código NIF. Porque en el código fiscal ya no llamaríamos propiedad, planta y equipo, sino activos fijos. Claro, entonces cada código tiene su propia terminología y las define. Las define para que la utilicen de esa manera. Y entonces cuando tú vas a hacer una declaración fiscal, ella tiene cuál es el concepto de patrimonio bruto y patrimonio neto. Correcto, mientras que podríamos hablar en contabilidad de unos activos en lugar de un patrimonio bruto. Claro, porque el lenguaje es distinto. Te vas al 2649 y te encuentras otra determinación de esas palabras. Y te vas entonces a NIF y te encuentras otra determinación de esas palabras llamada polisemia contable. Y es que la polisemia es un problema del lenguaje. ¿Qué significa dos palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen significados diferentes? Por ejemplo, la palabra ratón.
Yo podría estar hablando del ratón del computador, que me sirve para mover o del animalito. O el animalito. Depende del contexto, depende de lo que esté hablando. Entonces, si yo estoy en fiscal y estoy hablando de propiedad, planta y equipo, estoy hablando de un grupo de elementos diferente a si me voy para las NIF. Entonces, cuando digo propiedad, planta y equipo en NIF, no estoy hablando de las mismas cosas. Por ejemplo, si estoy en lo fiscal y estoy hablando de propiedades, de esas propiedades caben los cultivos, caben el ganado, cabe los edificios que tengo arrendados, cabe todo allí. Pero si me voy a NIF, eso mismo que acabé de hablar no cabe aquí. No es ya cuando utilizo propiedad, planta y equipo no estoy hablando de estas mismas cosas. Porque acá, para hablar de eso, se llama activos biológicos. Y para hablar de esas propiedades de arrendamiento, entonces estoy hablando de propiedades de inversión. Para poder separar entonces en nuestra información contable que unos conceptos se llaman de una manera tributariamente, de una manera en la parte de las NIF, ¿cuál es la solución? Claro, la norma es ese código, esa es la solución que da la norma, que ella define qué es para ella esto y qué no es. De tal manera que usted no piense lo que usted quiera que es, no, es esto. O sea, no es el concepto, el criterio personal, sino que está definido dentro de la estructura de la norma. Exacto, la norma, el código de la norma dice qué es y qué no es. Entonces, cuál es el alcance de la norma y qué va dentro de ese conjunto de ese signo. Y después le dice cómo se mide, la política de medición. Entonces, mídalo así. No me lo mida como dice la otra norma, porque yo lo necesito. Para este grupo de usuarios que decíamos en el contexto, se necesita que sea esto y se necesita medir de esta manera. Y necesita que revele toda esta cantidad de información. O sea, ¿qué debe ir en el mensaje sobre esta palabra y sobre este método de medición? Y cuando hablamos de medición, ¿por qué el estándar establece dos momentos de medición? La medición inicial y la medición posterior. Lo que pasa es que la medición contable viene del intercambio. Cuando hablamos de algo monetario, el concepto de lo monetario es un instrumento de intercambio. Y entonces la moneda es una medición del intercambio. El intercambio tiene tres fases como tal. El intercambio de entrada, o sea, el valor de entrada del bien, que es la primera vez que se intercambió, el intercambio de consumo, el intercambio de salida. Sí, son las tres fases en las que se dan. Entonces, valor de entrada, el consumo del bien y el valor de salida. Entonces, cualquier método de medición está en esas tres fases. Entonces, cuando tú dices costo histórico, valor de la transacción, costo de transformación, estamos hablando de costos de entrada o valor de entrada. Correcto. Sí, entonces eso es lo que llamaríamos inicial. Siempre el inicial es a qué valor vamos a entrar en el primer proceso de entrada. El otro valor, entonces, son los dos valores de ajustes. El de medición. Ah, bueno. Todo entra por aquí y se ajusta a estos valores. Úselo al valor de salida o al valor de consumo. Entonces, uno hablaría, si habla de Aglieta, en la contabilidad estática y la contabilidad dinámica. Entonces, la tendencia de la contabilidad estática es una información para los acreedores. En esa información para los acreedores, ellos tienen una intención, interés y necesidad de la información sobre los derechos de propiedad muy clara. Y es cuál es el valor de solvencia. Es decir, cuando yo voy a mostrar mi información, que la tendríamos en la medición posterior, cuando yo voy a informar en los estados financieros, el usuario, que es el que en últimas va a leer la información, necesita una información que le permita a él entender si ese prospecto de acreedor o a quien ya le entregó un dinero es solvente para poder pagarle. Claro, entonces por eso digamos que la contabilidad estática va a ser más importante allí, la contabilidad estática del valor de la empresa en ese momento. Por eso es que, digamos, el método por excelencia en términos de NI es el valor razonable. Porque el valor razonable permite ver cuál es la capacidad de solvencia que tienen los bienes que tiene en el momento la persona. Entonces, ¿por qué permite el estándar elegir entre el costo histórico y entre el costo, mejor, más de costo histórico, entre el costo y el valor razonable, como es, por ejemplo, el caso de la propiedad de inversión e incluso la misma propiedad planta y equipo? En algunas partes te permite, pero de todos modos te dice, si tú escoges costo, más abajo en las revelaciones revéleme el valor razonable. Ajá. Estamos de acuerdo. Sí, toda parte te permite decir, correcto, pero independientemente de la revelación, en la estructura del estado financiero podría colocar incluso el costo.
O que en algunas, pero digamos, el método revaluado, Ujú, en algunas partes que dice, lléveme al método revaluado ujú. o lléveme al método que mejor informe, ¿no? Y la norma también lléveme el método que mejor informe el proceso. Lo cual significa que no es una decisión discrecional, sino que el objetivo es, yo le doy estas dos opciones siempre y cuando cumplan con la premisa del que mejor informe. Claro, y que mejor informe. Y dos, que si usted escogió el costo, Ujú. entonces abajo tiene que revelar el valor razonable. Entonces, Para que el la usuario mayoría de las evalúe, veces para la que el norma, usuario evalúe la diferencia. por ejemplo, en ese de propiedad, la mayoría de la norma, cuando dice usted cuál es el costo, de todos modos revelen el valor razonable en notas, Es correcto. porque está entendiendo cuál es la necesidad del usuario. Sí, porque puede necesitar los dos elementos en caso de que él tome una decisión. Claro, pero si estás en el valor razonable, no te pide el costo. Ah, claro. Una vez porque es el método que más se adecua a la necesidad del usuario. ¿Y por qué en este caso, en el caso de las pymes, al menos en la versión actual, en la que tenemos, que no nos permite el valor revaluado, sino únicamente el costo, pero tampoco en las revelaciones me pide que yo entregue un valor razonable? Ah, claro, porque es que estamos hablando ya de unas empresas de, digamos, menor tamaño, en términos económicos, y construir esa información cuesta. Hay un costo-beneficio de la información. Y en el costo-beneficio de la información, estas empresas, pues, hay digamos que una discrecionalidad para este tipo de empresas en términos de esa mejor información o de esa información que podrían construir, y es que el valor razonable cuesta. Y entonces le permite que si hay un costo desproporcionado en el cálculo de esa información, pues no invierta si su contabilidad es un poco más dinámica, entendiendo que este tipo de empresas son empresas más de familia, empresas cerradas, ¿cierto? Que no hay todas esas tensiones que hay en las empresas abiertas. Claro, donde está el inversionista atento a en qué está invertido su dinero. Claro, entonces aquí ya permite una información más de contabilidad dinámica que de contabilidad estática. Entonces, ¿por qué? A mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿por qué los empresarios, cuando en nuestra normatividad local permitía el avalúo, al menos mínimo cada 3 años, y renegaban porque había que invertir un dinero en un avalúo? Y apenas sale el estándar PYME y dice, yo no necesito que usted me lo haga el avalúo, dejémoslo allí. No estamos hablando del proyecto de modificación donde ya se contemplan unos cambios, pero al menos hasta ahora, el que se tiene en este momento, ahora que el estándar mismo le dice, entonces no la avalúe. Entonces ahora viene el reclamo. ¿Y por qué no puedo valorar? Claro, No será... ese juicio, hay el juicio profesional allí, si tú tomaste valor razonable y digamos por costo, te vas por el método del costo, tienes que justificar que el avalúo realmente para la empresa es de alto costo. Por ejemplo, muchos han tomado que en el proceso de conversión no van a hacer el cálculo del impuesto diferido. Porque es una alternativa. Pero no es realmente no es. Como una exención. Es una excepción porque la norma no te está diciendo que no lo haga. La norma dice, no lo hagas si el costo es excesivo o el cálculo para llegar allá es excesivo. Entonces lo que le está diciendo allí es que tiene que calcularlo, y si no lo hace, tiene que demostrar, justificar, primero, que los costos son muy altos o que el modelo para calcular es muy alto. Si no puedes demostrar esto, tuviste que haberlo calculado. Entonces, claro, porque tiene que haber una justificación. Y la justificación es no saber hacerlo. No es que yo no lo supe hacer, entonces no lo hago. Porque entonces ahí no hay un juicio profesional. O sea, no hay una justificación real sobre la excepción que está pidiendo el sistema de información. Lo cual quiere decir que no hay discrecionalidad en hacerlo o no hacerlo, sino fundamentar por qué no se hizo. Claro, no hay opción. Una cosa es una opción y otra cosa es una excepción. ¿Sí? Entonces la norma ahí no me está dando la opción de que tome una de las dos sobre la decisión, no, me está dando una excepción. Las excepciones tienen que ser justificadas. ¿Y no podría ser por facilidad en la implementación? No, porque la excepción está... Porque de todas maneras al 31 de diciembre del año de transición, ahí sí ya no hay la exención, ya hay la obligación. Porque la excepción
ya cuál es la justificación. Ujú. Y ya le dice cuál debe ser la justificación que usted debe tener. Correcto. No por facilidad, y la justificación dice, no, si usted por facilidad no puede, no, la justificación está clara, si usted por tal cosa no puede, hágalo. Pero tiene que justificar que usted está allí metido en ese rubro, en ese proceso. No es si quiero, lo hago, no lo. Entonces, usted tiene que mirar en qué lugares tiene opciones, en qué lugares tiene excepciones, que son diferentes. Correcto. Cuando tenemos entonces, donde partimos, lo que es el lenguaje de comunicación, y donde derivó todo esto, que es en últimas lo que pretende comunicar la contabilidad. Claro. Y en últimas donde apunta. Yo utilizo una forma tal vez de alguna manera para facilitar el entendimiento, y yo les digo siempre, los estados financieros son esa foto, ese final a donde donde concluye o confluye todo, es donde converge todo el trabajo de haber aplicado todas las secciones de la NIF para pymes, o todas, cada una de las NIC o NIF que me muestran la parte de las NIF plenas. En cambio, ¿no?, el análisis individual, yo ya me tengo que ir, en estos días evaluaba la definición de los estados financieros, decía que los estados financieros es el resultado, en el párrafo 30 creo que del marco, de la NIC 1, de estados financieros, es el resultado de haber hecho un conjunto de transacciones, o sea, para poder llegar a esa información. Entonces, cómo la contabilidad, de pronto allí es donde la gente cae muy fácilmente en el error de simplificar la palabra contabilidad cuando escucha transacciones y se le ocurre transacción igual registro contable, plan de cuentas y débito crédito, y se le olvida que el contexto general. Digamos que el registro contable como tal lleva a que se haga un mensaje, y dentro de esos mensajes hay una cantidad de indicadores y señales que permiten describir los derechos de propiedad, ¿cierto?, de un ente, y eso basado en la intención, interés y necesidades de unos usuarios. Y los usuarios de la contabilidad son múltiples, como tal. Estamos hablando aquí en la NIC de un grupo de usuarios que tienen unas necesidades muy particulares de información. Que entre otras, dentro de esos usuarios no está el estado fiscal. Claro, y uno va a la OB8, OB7, OB8, OB9, que son las primeras partes del marco conceptual, y dice quiénes son los usuarios de la información y quiénes no son usuarios de la información directos. Y a quiénes va a satisfacer la información. En el OB5 creo que está, a quiénes va a satisfacer o a quién está pensándose la información. Y es muy interesante porque él dice, yo solo voy a satisfacer a los usuarios principales. Ya quedó claro quién era el grupo, y le dice, a quién le puede servir, pero que recuerde que nosotros los cambios que vamos a hacer no están pensados en esos otros. Y entonces eso es como decirle, vea, si usted quiere casar con mi código, recuerde que mi código no es para usted. Entonces, como casarse con alguien que le dice, cásese conmigo, pero recuerde que usted va a comer cuando yo coma, va a beber cuando yo quiera, cuando yo tenga sed, va a dormir cuando yo tenga sueño. O sea, cásese conmigo, pero solamente vamos a actuar en términos de mi satisfacción. Entonces, el otro uno como, ¿me caso? Si uno me diría, no, pues claro, yo también tengo una necesidad de intención e intereses que necesito resolver. Y que está chévere, tus intenciones, intereses y necesidades, pero tú sigue con lo tuyo y yo seguiría con lo mío. Que ya tiene claro, le está diciendo, vea, esto es lo que yo voy a satisfacer, yo no lo voy a satisfacer a usted. Y él lo dice casi así a los reguladores, dice, los reguladores, usuarios distintos a los principales, entonces le dice, pueden, dice así la palabra, hacer uso de la información financiera, pero, sin embargo, recuerde que nosotros no estamos pensando en hacer información para ustedes. O sea que les diciendo, cualquier cambio que hagamos no está en términos de su satisfacción. Y un usuario tan importante como el regulador, por ejemplo, de Hacienda, la DIAN, el cobro de impuestos, no puede estar jugando con eso. O no puede estar jugando con un regulador que ya le está diciendo que todo cambio no estará pensado en él. Porque él tiene unas intenciones, intereses y necesidades muy importantes en términos sociales, que si llega a equivocarse, el problema es el recaudo público. El
problema es la plata de salud, de educación, de una cantidad de elementos que hacen armonía social. Entonces, uno puede tomar decisiones en este juego contable como así, porque la contabilidad aquí es un instrumento muy importante en términos de la confianza en la información del recaudo. Entonces, una cosa ahí muy interesante, y que habría que tomar ese párrafo para tomarlo como justificación de la DIAN, que lo que se está pensando allí dándose 4 años, cuando ya le digo, vea, este es mi pensamiento. Si alguien le dice yo pienso así, yo de entrada ya le estoy diciendo. O sea que en ese orden de ideas tenemos que el mismo estándar le menciona a los múltiples usuarios de la información, entre ellos el Estado, la parte fiscal, le dice, si usted quiere, puede mirarme, pero no necesariamente yo voy a satisfacer sus necesidades. Claro. Ese sería como el mensaje que le está dando, porque mi objetivo es distinto del objetivo que usted persigue, porque yo persigo un objetivo distinto, que es una información para un determinado grupo de usuarios, y usted lo que necesita es una información para poder calcular la base fiscal, para poder calcular unos tributos, ¿no? Bien sea de propiedad o bien sea de renta o de cualquier naturaleza, mientras que la información financiera no está para eso. Me imagino que de allí entonces sale la conclusión de que el estándar establece la NIC 12 si hablamos de plenas y la sección 29 si estamos hablando de pymes, para poder tener un punto conciliatorio, si es la palabra, digamos, posiblemente la más adecuada, para poder mediar entre esos dos objetivos. Claro, es que la discrecionalidad de las políticas estatales, digamos de la DIAN, en términos de la construcción de la información contable, y las políticas de discrecionalidad que pueden darse en la información NIF son diferentes, porque hay el usuario de la NIF es un usuario que está más directamente relacionado y que puede ejecutar mejor control, que el que puede hacer la DIAN en el control de todo ese grupo de empresas. No puede tener el mismo marco de discrecionalidad en las políticas, de que tomen las que ustedes quieran en depreciación, tomen las que ustedes quieran en deterioro, tomen el valor que usted quiera, porque entonces él entiende que en esos lenguajes que se construyen en la contabilidad hay unas tensiones, y hay unas tensiones que están demarcadas en intereses, intenciones y necesidades diferentes de usuarios. Entonces la necesidad de este usuario que le presenta la información a la DIAN es diferente, y a la que está necesitando. Quiere el pago de impuestos, pero quiere pagar menos impuestos. Yo necesito que me pague más. Y entonces puede construir un lenguaje contable basado en un grupo de políticas. Si le doy la discrecionalidad de la decisión a este toma la que más le convenga en el pago de menos impuestos. ¿Te acuerdas cuando había en el CARDES el uso de última en entrar, primera en salir? Correcto. Ese método era matemático, más ninguna empresa podía demostrar que ese método le servía para el control de sus inventarios. Más con una intencionalidad de carácter cuantitativo frente a los impuestos. Pero entonces estos tomaban la discrecionalidad que le permitía a las políticas estatales en el uso del método, y tomaban el método que más le convenía en el menor pago de impuesto. Entonces, si este Estado le permite que sea el que asuma las políticas y la discrecionalidad, conociendo que tiene una intención, interés y necesidad diferente, pues va a asumir las que le permita, y eso va a tener un fiasco en términos del recaudo fiscal. Y digamos, regulador como tal, que ya tiene unos controles determinados, digamos, con todo lo que ha construido hasta ahora, que lleva un poco de años y un poco de problemas, pero ya ha hecho unos controles y le ha permitido llegar a un punto muy interesante y que va creciendo, no puede llegar y tirar todo lo que ha trabajo de tantos años a asumir la discrecionalidad de porque entonces tumbar toda una estabilidad que ya tiene hoy, independientemente de los problemas que tenga, a asumir otro proceso. Entonces, en eso que para concluir esta primera parte de nuestra charla, lo que tendríamos entonces es, para el Estado, para el logro del objetivo que es el recaudo, el Estado fija unas políticas, digamos, inamovibles, para que el contribuyente le presente una información basada en esos criterios, para que no tenga libertad de decidir, sino que únicamente tome los criterios tributarios, los aplique y el Estado pueda ejercer control.
Por el contrario, las NIF permiten, como tiene otro objetivo, otro alcance, entonces en las NIF sí puede tomar esa otra decisión basado en otro criterio. Claro, sí, es que la discrecionalidad de las políticas estatales por control son más acotadas, Claro. más chiquitas, y en cambio la NIS es más amplia, mucho más amplia. Porque Especialmente la de plenas. Claro, y más la de plenas, porque eso permite, digamos, tiene un usuario de control diferente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta allí. Y esas, digamos que en esos lenguajes de comunicación, en la construcción del mensaje, hay que entender esas tensiones. Y hay que entender que la contabilidad no es única, ni es homogénea, como todo el mundo dice, no, es que la NI lo que intenta hacer es una contabilidad homogénea para todos. No, eso era el paradigma positivista de esa intención, digamos que esa regulación contable iba a ser sobre la teoría y la demarcación de la realidad de la descripción de los derechos de propiedad. Pero cuando uno entiende la contabilidad como lenguaje, entiende que el lenguaje es una cosa bastante compleja y que la contabilidad recoge toda la complejidad del lenguaje, toda esa complejidad, y que por eso es tan interesante la contabilidad, porque es que describir un objeto que yo quiero que tú lo entiendas sin estarlo viendo es muy complicado, porque yo lo que intento con la contabilidad es que tú te hagas una imagen de un objeto que yo estoy viendo bajo unas políticas que termina en construcción y que tú te debes de hacer esa imagen, y que supone que la imagen que tú te hagas debe ser igual al objeto. Para que, entonces, basado en eso, entonces tendríamos nosotros que la complejidad del lenguaje y lo que yo quiero comunicar, entonces, y lo dejo como interrogante, entonces, lo pretendido en estos 4 años, donde el Estado dice, sígame manejando las cosas como siempre me las ha manejado, y déjeme yo analizo si hago cambios o no hago cambios, o me quedo o me voy, pero eso sí, si yo llego a pedirle información sobre NIF, usted me la tiene que informar. Estoy hablando en este último punto del decreto 2548, donde habla del libro tributario, que en el último artículo del 2548 del 2014 me dice, si el Estado llega a necesitar información sobre esta implementación de las NIF y requiere recaudar, tomar esa información para ver si eso le genera un valor agregado al Estado que quiere recaudar unos impuestos, entonces tendrá que el contribuyente reportárselo. Lo cual que estaríamos pensando que así como ha construido una información exógena durante muchos años, especialmente los últimos 10 años, entonces vamos a tener que construir posiblemente una nueva estructura para mostrarle las posibles diferencias entre lo que tiene el objetivo tributario y el objetivo de las NIF.